Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues por acá ha habido muchos cambios, sinceramente todavía tenemos cositas que hacer que no les he mostrado. Acá tenemos los experimentos que yo no sé si les hablé, pero bueno, ya esos videos están hechos. Tenemos la orquídea amarilla que todavía está viva, después de 2 meses todavía está viva. Bien, por acá tenemos, bueno, miren esta maravilla, Morita. Estoy aquí casi que saltando en un solo pie. Miren, esta plantita que está ahí detrás, miren la vara. Ya, no sé si recuerdan, voy a ver si encuentro el fragmento donde aparece esta planta, que se le estaban cayendo en ese momento ya las flores, pero estaban saliendo los botones. Los botones van divinos, están perfectamente secos prácticamente, ¿no? Estaban cayéndose y estos botones, eso que está abierto, esos estaban saliendo. Y yo pues estoy contenta porque tengo esa maravilla de flores. A ver si lo enfoco por acá, porque el humidificador está en su punto. Miren ese perfil, eso está preciosa la planta. Esta planta que está aquí, no sé si recuerdan que yo les dije que esta planta tenía una adyacente, porque eso tuvo pudrición de corona y le salió al costado. Bueno, miren ahí la vara, ¿ven? Y la planta madre, yo creo que voy a apagar el humidificador porque de lo contrario me va a estar molestando haciendo el video. Sí, tengo que apagarlo por el momento, de lo contrario no sale bien la toma. Esta es la planta madre. Y aquí está su keiki con su varita propia. Miren qué bonito. Está muy bonito. Bien. Como ven, también se le puso decoración. Esto tiene decoración. Qué bonito. A ver. Aquí está muy bonito. Parece que aquí los vecinos solamente hacen ruido cuando yo estoy haciendo video. Porque es que es mucha casualidad, ¿verdad? Bien, en esta parte de aquí abajo les muestro. Por acá tenemos varitas, porque bueno, vamos a ponerle al video explosión de varas florales, porque esto, yo me tengo que sentar, porque sinceramente aquí hay que estar cómodo para ver esto. Miren, explosión de varas florales, ¿por qué? Miren esta planta que está aquí, que está, yo siempre la tengo sobre agua, esta. Ella tiene sustrato, pero yo la tengo sobre agua. Miren la vara que saca. Saca esa vara. Esto que está acá, esta planta que está aquí. Miren. El sustrato no está muy bien. Yo tengo que hacer cambios, pero miren. Déjenme mostrarles. Voy a subir esto para acá. Miren la vara floral que trae. Miren qué bien. Miren qué maravilloso es tener. Y por allá, bueno, déjame quitar esto porque esto es un desastre. Ay, Mora, no te compliques la vida, mira. Esto es un desastre, vamos a hacer un paréntesis. Este es... Cuando yo salvé mis orquídeas cambrias, se cayó un bulbo, se partió completamente. Y yo lo dejé porque hay personas que aseguran... Yo sigo ahora con el video de las... Hay personas que aseguran que cuando un bulbo se parte, él saca raíces y sale adelante. Bueno, pues yo quise comprobarlo. Ese bulbo se partió y yo lo puse aquí. Ahí no hay agua ni hay nada. Él está bien, perfecto. Pero no ha habido ningún tipo de desenvolvimiento. Y entonces yo, como a mí me gusta convencerme a mí misma de las cosas, en cuanto vi... Ya hace como más o menos, yo creo que eso fue en septiembre, cuando yo traje las plantas. Cuando vi eso dije, aquí no hay ningún tipo de nada, Mora. La gente habla por hablar. Quizás a algunos se les dio, pero no he tenido esa suerte. Bueno, miren, allí, miren la varita que está sacando, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6... con esta vara, esta que está florecida, sigamos para aquí abajo. Esto es vara fría, esto hay que cortarlo, pero miren esta, miren esa,
Miren cómo tiene raíces feas. Esa es la que yo iba a cortar, que yo creo que yo les dije. En algún momento dije o hice el comentario, ay, porque tengo que cortar eso porque el tallo está muy largo, porque esta orquídea ha florecido mucho, sí es verdad. Pero no, ella no quiso que yo la cortara. Miren qué bien va. Está perfecta. Está perfecta, sinceramente. Entonces, por supuesto que tenemos varas frías. Ese video saldrá próximamente. Aquí tenemos una. Allí tenemos otra. Por acá tenemos otra vara. Aquí tenemos otra vara. Esto que está aquí es otra vara fría. Bien, entonces vamos a esta parte de acá. Porque bueno, si hay explosión de vara vamos a mostrarlo todo, ¿no? ¿Verdad? Miren esta que chiquitita está. Está divina la varita. Y miren al lado qué bonita la varita. Está preciosa, Dios mío. Y bueno, esta es mi planta, a que ustedes saben que yo le digo la complicada. Todavía tiene esa florecita, esa única flor. Pero miren lo que está saliendo por aquí. ¡Ja! Esta planta sí se complica, pero esto es increíble, señores. Por Dios. Vamos a quitarla un momentico para que sigan viendo. Miren esto aquí. A ver, vamos a ponerle la mano detrás. Miren qué bien va esa vara ahí. Miren, sale desde aquí abajo, ahí. Y está divina, perfecta. Está muy bien. Entonces aquí debajo tenemos esa vara, esa varita que está ahí y esa varita que está acá. Por acá tenemos 3 varas más. Y si contamos la varita que trae la complicada, esa varita que está ahí, pues entonces ya tenemos 4. Aquí tenemos el departamento pausa. Por aquí no hay nada, ahí detrás tampoco. Aquí no hay nada, aquí no hay nada y allí tampoco hay. Y esa que está colgando tampoco tiene. Entonces aquí tenemos 6 plantas en pausa. Qué bien están. Bien, entonces esta planta que está aquí, miren su vara. Miren qué vara más bonita. Esta que está aquí tengo que separarla. A ver, vamos a separarla un poquito. Ahí. Esta que está aquí, miren ahí la vara verde. Entonces, esta que está aquí en la macetica rosada, miren la varita. Ah, encantada, Mora, estás encantada. Y esta que está acá, miren la vara aquí detrás. En la varita como trae ya. Qué bien, esto está divino. Y la que está colgando, ¡ah! Miren la varita. Yo le estoy diciendo explosión de varas, pero cuando yo digo explosión de varas es porque yo tengo la evidencia. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, por aquí encimita, que la tuve que poner aquí arriba y le puse ese colgante, que eso era de mi hija. Miren la varota esa que sacó. Esa vara no cabe aquí abajo, entonces tuve que ponerla junto con las cambrias. Miren qué linda la vara. Está bella esa planta. Entonces, bueno, vamos a esta parte de aquí. Ya les mostré dónde están los cakeys, que aquí hay varitas. Vamos aquí arriba, miren esta vara. Miren esta maravilla. Esto está divino. Entonces, por acá tengo que poner otras plantitas. Aquí al lado de Jimin, de BTS. Vamos a poner esto para aquí arriba. Bien, les muestro. Aquí encimita, que esta también tiene decoración. Miren. Miren hasta dónde llega la varota. Y esta es la pregunta que me hicieron hace mucho tiempo. Esta es la planta que tiene muchas raíces hacia afuera. Miren, ¿ven? Que alguien me preguntó, Morita, ¿qué es eso que le está saliendo? Y yo les dije, a mí me parece que eso es un keiki. Pues efectivamente, un keiki que trae vara propia. Bueno, eso es una vara floral, eso no es una raíz. A ver, déjame ponerlo aquí.
A ver, lo voy a poner aquí encima del humidificador, pero de lo contrario ustedes no se van a dar cuenta. Miren, miren aquí la hojita y miren la vara floral. O sea, ¿ustedes ven alguna raíz por alguna parte? Ahí no hay raíces. Entonces las orquídeas simplemente cada día me sorprenden más. Porque eso es una simple hoja en la punta de una vara floral y le está saliendo a esa simple hoja, que puedo decir que es más bien una prolongación de esta misma vara, le está saliendo otra varita. Y no nos quedemos ahí, miren esto. ¡Tatán! Ella dijo, no, espérate, está bien, está muy bien que tú tengas una hoja y una varita, que es la continuación de la de abajo, pero yo quiero otra más. Miren esta maravilla. ¿Ven? Por eso es que siempre les digo, señores, a ver, déjame ver porque esto se me complicó aquí. Y yo no quiero que se rompa. Siempre les digo, señores, esperen. No se desesperen, que aquí todo llega. No se desesperen. Bueno, este es el departamento de mis cambrias. Pero es que de verdad no, esa vara está saliendo así de puya y la otra por allá está grandísima. Entonces yo no sabía dónde las iba a poner. Y aquí es donde más espacio tengo. Esto aquí lo tengo vacío porque ahí quiero poner plantas al lado del trébol. Que el trébol lo tuve que podar. Aquí en esta parte voy a poner plantitas chiquitas. Voy a poner plantitas chiquitas porque yo tengo que aprovechar el espacio. Vamos a poner esta plantita aquí detrás. Y sacamos esta decoración hacia acá. La decoración la ponemos ahí y ponemos esa planta allí, ¿ven? Con maceta azul. Y ponemos ahí esa al lado del trébol y el oso. Entonces aquí tenemos esa varita. Pues señores, explosión de varas en casa de Morita, ¿verdad? Esto es una maravilla. Yo les digo de verdad que a mí mis plantas me sorprenden. Eso es increíble. Yo no me puedo quejar porque a pesar de las cosas malas que han pasado, puedo decir que mis plantas hasta el momento no me han defraudado. Porque me recuerdo cuando yo entré por la puerta que venía del hospital en febrero de 2023 y cuando miro para mis plantas estaban todas florecidas como dándome la bienvenida. Y aquello fue para mí maravilloso, sinceramente. Entonces, bueno, recordemos que aquí todo el mundo baila, que aquí todo el mundo goza. El pollo ahí como está alebrestado. Sí. Y todo el mundo está gozando. Y entonces, señores, solamente tenemos el departamento este de aquí, esta parte de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas que no tienen absolutamente nada. Pero de todas mis 50 plantas, todas las demás ustedes vieron. Por supuesto que ahí arriba tenemos algunas cambrias y no ha habido cambio con las cambrias. Pero, a ver, con las demás podemos decir que pronto, enero, febrero más o menos, que es el mes que ellas florecen, en febrero va a haber mucha floración quizás aquí en la casa de Morita. Bien. Por acá les presento aquí. Este es el experimento que hice con este tipo de... Más bien puedo decir que lo utilicé como maceta, pero eso no es maceta, eso es una decoración. Y aquí tenemos el experimento que mi hija quiso que yo hiciera. Mírenlo aquí, 1, 2, con la mala madre. Y este es mi propio experimento para reproducir geranio en tierra. Estoy esperando, cruzando los dedos, a ver qué es lo que pasa. Y en esta parte de acá tenemos las cañitas de bambú que estaban medio malitas y ya las arreglé. Miren cómo van, qué largas. Miren la otra, está divina. Y esta es la chiquitica que yo hice un video de esta plantita, que me imagino que aquí va a salir una manito con su respectivo enlace. Pues señores, aquí estamos. Muchísimas gracias a todas las personas del mundo que entran y se suscriben conmigo. Yo estoy súper contenta, sinceramente. Voy a conectar de nuevo el humidificador porque no podemos estar perdiendo la costumbre, ¿verdad? Bien, ella tiene 2 botones. Aquí ya está viejito, ven cómo está ya así completamente rayado.
Yo llevo mucho tiempo aquí en casa. Aquí se enciende y en este tercer botón donde dice Continuous, ahí yo lo aprieto ahora, este de aquí. Ya. Entonces se pone en el número 4, que significa que está activado para que no se pare. Porque si yo lo dejo aquí donde dice 60, ahí donde dice 60, no sé si se podrá ver bien porque el humidificador está muy activo. Eso significa que en una hora se para, ¿verdad? Entonces usted lo pone aquí, está a 120 minutos, 180, y si lo ponen on, él no se para hasta que no termine el agua. Y eso es lo que yo hago todos los días. Después de las 9 de la mañana, mis plantas empiezan a recibir esa luz. Y cuando estoy ocupada por la noche, por ejemplo, que estoy haciendo videos, estoy editando videos, estoy haciendo algo específicamente, pues yo le dejo la luz y muchas veces tienen más de 12 horas. Y entonces por eso es que ellas se desarrollan tan bien, tienen tantas varitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las plantas van divinas. Yo de verdad se los digo, yo no me puedo quejar, yo estoy muy contenta con mis plantas. También hago experimentos como este que les mostré aquí. Porque los experimentos es mejor que usted los haga usted, que la gente diga lo que quiera, está muy bien. Pero si usted hace el experimento, usted sale de duda. Ya yo sé que yo no puedo hacer reproducción a través de bulbo. Eso no sale. Pues bueno, señores, me voy despidiendo. Ya tengo preparando un video donde le respondo a la señora Flor Ortega. Muchísimos saludos para Arizona, porque ella me habló de la cochinilla y tengo una historia bastante curiosa sobre eso. Pues recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.